Oh Jesús, mis pasos me han llevado tan lejos de ti. Mi alma se ha secado en el desierto dentro de mí. Escúchame, mi Jesús, el amor de mi vida, la luz de mi existir. No puedo vivir sin ti, mi primer amor. Te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús, donde te conocí. Señor, gracias. Aquí estamos delante de ti con todo nuestro corazón. Levanta tu voz y dile: oh Jesús, mis pasos me han llevado tan lejos de ti. Mi alma se ha secado en el desierto dentro de mí. Escúchame, mi Jesús, el amor de mi vida, la luz de mi existir. No puedo vivir sin ti, mi primer amor. Te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús, donde te conocí. Mi primer amor. Te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús. Oh, dile conmigo: mi primer amor, mi primer amor. Te adoraré por siempre. Quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús. Oh, levanta tu voz y dile: mi primer amor. Te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús, donde te conocí. Señor, queremos reconciliarnos contigo. Queremos, Señor, estar en tu presencia, darte toda la gloria y la honra por siempre. Vamos, dile: mi primer amor. Tú, Señor, eres mi primer amor. Cierra tu boca, cierra. Levanta tu corazón, dile: mi primer amor.
Llévame hoy al santo lugar. Oh, cántale conmigo. Mi primer amor, te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús, donde te conocí. Gracias, Señor. Perdona nuestros pecados. Nos hemos apartado de ti, Señor, pero tú nos has mostrado el camino. Ayúdanos a seguir tus pisadas todos los días de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a declararlo todos. Gracias, Señor, porque nos has mostrado el camino verdadero de vida.
Y es tu presencia, Señor, la que nos fortalece, la que nos da vida, Señor. Recibe la gloria, la honra y el honor por siempre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén, Señor. Amén. Gloria a nuestro Dios. Recuerda seguirnos en Facebook y YouTube. Encuéntranos como Iglesia Paz y Vida. Muy bien, quiero invitarles en este momento para que abran la Biblia conmigo en el Evangelio de San Mateo. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 31 y 32. Voy a leer despacio, fuerte y claramente. Mateo capítulo 13, versículo 31 y 32. Dice así la palabra del Señor. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Amén. Quiero que oremos al Señor un momento para que sea el Espíritu Santo hablándonos a través de esta palabra. Bendito Dios, te damos gracias por esta palabra que acabamos de leer y rogamos que alumbre nuestro entendimiento, Señor, para comprender claramente lo que hoy traes a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Te ruego, Señor, que nos ilumines y que seas tú hablando a nuestras vidas directamente y no el hombre. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, damas y caballeros, a través del pasaje que acabamos de leer, hoy he traído un mensaje que he llamado Así es la fe. Así se llama el mensaje de hoy, escúchalo bien. Así es la fe. Así se llama, así es la fe. Y quiero comenzar de esta manera, escuchen acá. En la Biblia, la fe está relacionada con el grano de mostaza. De hecho, Jesús dijo: si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirán a aquel monte: quítate y échate en el mar, y les obedecería. Ahora, en el pasaje que acabamos de leer, la Biblia nos enseña que el grano de mostaza es de las semillas más pequeñas que un hombre tomó y sembró en el campo. Y cuando el grano de mostaza crece, se convierte en la mayor de las hortalizas. De hecho, los comentaristas bíblicos afirman que cuando el grano de mostaza se siembra y crece, puede llegar a ser hasta un árbol de 5 metros de altura, frondoso, con muchas ramas, en las cuales vienen las aves del cielo a hacer nidos, dijo el Señor Jesucristo. Ahora bien, si nuestra fe puede compararse con el grano de mostaza, y el grano de mostaza es de las semillas más pequeñas, que cuando se siembra crece hasta ser un árbol, entonces eso significa, mis queridos hermanos y amigos, que nuestra fe debe crecer. Te repito eso: nuestra fe tiene que crecer. Mira, tu fe puede comenzar siendo como un grano de mostaza, pero no se puede quedar así. Nuestra fe no puede quedarse toda la vida siendo como un grano de mostaza. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque la Biblia está enseñando que el grano de mostaza se siembra y crece hasta ser la mayor de las hortalizas, incluso hasta convertirse en un árbol. Mira, lo que quiero decirte es esto: tu fe, nuestra fe, tiene que pasar de ser un grano de mostaza a convertirse en un árbol grande que da mucho fruto. Es lo que quiero decirte en este mensaje. Así es la fe. La fe crece, la fe avanza. Tu fe debe crecer.
¿Por qué, pastor? Mira, porque si tu fe no crece, te vas a estancar. Y si te estancas, te vas a aburrir. Y si te aburres, probablemente te vas a descarriar, te vas a ir. ¿Ves por qué es importante que nuestra fe crezca? Que no se estanque. La fe tiene que crecer. Se vale que la fe comience como un grano de mostaza. Lo que no se vale es que se quede como un grano de mostaza toda la vida. Debe crecer hasta ser un árbol frondoso, con muchas ramas en las cuales vienen las aves del cielo a hacer nidos, según la parábola que hoy acabamos de leer. Ahora, la pregunta fundamental en esta predicación es: ¿y qué debo hacer para que mi fe crezca? Esa es la pregunta fundamental de este mensaje. ¿Qué tengo que hacer para que mi fe crezca? Escucha la respuesta. Para que el grano de mostaza crezca, obviamente tiene que ser sembrado. Después tiene que ser abonado. Acto seguido tiene que ser regado. Y por supuesto tiene que ser deshiervado. En otras palabras, el grano de mostaza, cuando se siembra, el sembrador lo tiene que cuidar. Lo mismo tenemos que hacer con nuestra fe. Tenemos que cuidarla, tenemos que abonarla, tenemos que regarla. ¿Y cómo se hace eso, pastor? Te lo voy a decir así. Romanos capítulo 10, versículo 17. Te repito esa cita. Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice la palabra: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Escúchalo bien. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué significa ese versículo? Ese versículo significa que la palabra de Dios produce fe. La palabra de Dios activa nuestra fe. La palabra de Dios hace crecer nuestra fe. De manera que si hoy me preguntas ¿qué tengo que hacer para que mi fe crezca?, te lo voy a responder así: para que tu fe crezca es necesario que te acerques más a la palabra de Dios. Es necesario que te relaciones más con las escrituras, porque la palabra de Dios va a producir fe en tu vida, va a hacer crecer la fe que tienes. La palabra de Dios es la que alimenta nuestra fe. ¿Cómo la ves? La palabra de Dios tiene ese poder, tiene esa capacidad. De hecho, mira, te lo voy a decir: hay por lo menos 7 acciones que todo creyente debe aplicarle a la palabra de Dios. Y te las voy a mencionar rápidamente, solo para recordarlas. Escúchalas bien. Número 1: todo creyente debe oír la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios. ¿Dónde? Cuando vienes a la iglesia. Escucha atentamente la predicación. Escucha la palabra cuando te mandan devocionales por las redes sociales, por WhatsApp todas las mañanas. Escucha la palabra de Dios. Número 2: todo creyente debe leer la palabra de Dios. Lee la Biblia, abre la Biblia allá en tu casa, lee pasajes bíblicos, lee salmos, lee historias bíblicas, lee los evangelios, lee la Biblia. Número 3: todo creyente debe memorizar la palabra de Dios. Mira, haz el esfuerzo de memorizar la mayor cantidad de versículos que puedas. Si puedes, memorízate toda la palabra de Dios. Eso es importante. El creyente debe saber memorizar la palabra del Señor. Número 4: todo creyente debe pensar, meditar en la palabra de Dios. Importantísimo también. Mira, cuando estés en el trabajo, piensa en la palabra. Cuando estés en la casa, cuando estés de paseo, piensa en la palabra que leíste, el último pasaje bíblico que escuchaste, que te leíste. Piensa en eso. ¿Qué te está diciendo Dios ahí? Número 5: todo creyente debe estudiar la palabra de Dios. Y hay una diferencia entre estudiar y leer, porque estudiar implica más que leer.
Estudiar implica que tengas una libreta de apuntes donde vas a escribir el versículo que más te llamó la atención del pasaje que leíste, donde vas a anotar lo que no entiendes para consultarlo con tu pastor, con un líder, donde vas a copiar aquello que quieres resaltar, que te marcó. Eso es estudiar la palabra de Dios. Número 6, todo creyente debe obedecer la palabra de Dios. Fundamental, obedecerla. De hecho, si haces todo lo anterior, pero no obedeces la palabra del Señor, prácticamente no has hecho nada. Entonces hay que obedecerla. Y número 7, todo creyente debe predicar la palabra de Dios. Ahí están las 7 acciones que todo creyente debe aplicar a la palabra del Señor: oír, leer, memorizar, pensar, estudiar, obedecer y predicar. Aplica esto todos los días, en lo posible continuamente, a la palabra de Dios, y créeme lo que te digo, tu fe va a crecer. Tu fe va a crecer. Tu fe va a pasar de ser un grano de mostaza a convertirse en la mayor de las hortalizas y posteriormente en un árbol grande que echa ramas en las cuales las aves del cielo vienen a hacer nidos. Así se va a convertir tu fe cuando le aplicas estas 7 acciones a la palabra todos los días. Es que la palabra tiene ese poder de hacer crecer nuestra fe. Te lo voy a decir de esta manera: la palabra de Dios alimenta nuestra fe y al mismo tiempo nuestra fe nos ayuda a obedecer la palabra. Hay una relación especial ahí entre la fe y la palabra. ¿Lo entendiste conmigo? Me imagino que sí, creo que sí. La palabra de Dios alimenta nuestra fe y al mismo tiempo nuestra fe nos ayuda a cumplir, a obedecer la palabra de Dios. Eso es muy importante. Ahora, me gustaría citar a un hombre llamado William Carey, conocido como el padre de las misiones modernas. William Carey dijo las siguientes palabras: a mayor fe, mayor obediencia. Escúchalo bien: a mayor fe, mayor obediencia. ¡Ja! Tremendo. ¿Qué significa eso? Eso significa que cuando tu fe está creciendo, tu obediencia a Dios es más grande. Hey, te lo voy a decir de otra manera: la evidencia de que tu fe está creciendo es que hoy le obedeces más a Dios. La evidencia de que tu fe está creciendo es que tu obediencia es mayor. ¿Cómo la ves? Impresionante. Por lo tanto, si hoy no estás obedeciendo a Dios, lo siento, tengo una mala noticia para ti: tu fe está estancada. Tu fe no está creciendo. Porque la evidencia de que nuestra fe va en crecimiento es que nuestra obediencia es mucho más grande. Es que hoy somos más obedientes a Dios. Es así. A mayor fe, mayor obediencia. Lo contrario también es verdad. A menor fe, menor obediencia. Así que si tú quieres medir si tu fe en Dios está creciendo, la evidencia es que hoy obedeces más. Así como lo oyes, que hoy obedeces más. Hay gente que cree que las personas que reciben muchos milagros es porque tienen mucha fe. Error. Porque la evidencia, una vez más insisto en ello, la evidencia de que tu fe está creciendo es que obedeces más a Dios. Es así. Mira, los milagros los recibe cualquier persona. Un milagro lo recibe cualquiera y no necesita mucha fe para recibirlo. Necesita una fe pequeña, como un grano de mostaza. Un milagro lo recibe cualquiera. Yo conocí a un tipo
que vino a esta iglesia desesperado porque tenía unos problemas impresionantes en su hogar. Y vino a esta iglesia a buscar a Dios para que Dios le concediera un milagro. Recuerdo que vino, se sentó, escuchó las alabanzas, oró a Dios, escuchó la predicación y desde su silla le clamaba a Dios con todas sus fuerzas, diciéndole: Señor, ayúdame con mi familia, rescata mi hogar. Lo cierto es que se acabó el culto y el tipo se fue. En esa semana el tipo recibió el milagro y vino y me contó a mí: pastor, fui a la iglesia la semana pasada y le pedí a Dios un milagro y Dios me lo concedió. El punto es que aquel hombre nunca más volvió a la iglesia. Por aquí no lo volvimos a ver jamás. De hecho, vive por ahí desordenadamente y no le interesa para nada las cosas de Dios. Lo que quiero señalar es que cualquier persona recibe un milagro, porque para tú recibir un milagro o algo sobrenatural de parte de Dios, lo único que necesitas es una fe como un granito de mostaza. Pero para obedecer a Dios se requiere una fe más grande. Por eso la evidencia de que tu fe está creciendo es que hoy eres más obediente a Dios. Hay personas que la fe que tienen solo les alcanza para un milagro, para recibir algo de Dios, pero no les alcanza para obedecer la palabra, para rendirse a los pies de Jesucristo, para comprometerse con las Escrituras. La fe que tienen no les alcanza porque es muy pequeña, es como un grano de mostaza y se quedó así. Y la fe como un grano de mostaza alcanza para recibir milagros, cosas sobrenaturales de Dios, pero tal vez no alcanza para obedecer la palabra, las Escrituras. De hecho, viene a mi mente un pasaje bíblico. Se encuentra en Santiago, si no estoy mal, capítulo 2, versículo 17. Santiago dice que la fe sin obras es muerta en sí misma. ¿Qué significa eso? Significa que la fe tiene que demostrarse con acciones. De manera que si tú dices que crees en Dios, esa fe que tienes en Dios tiene que demostrarse con actos. ¿Y cuáles deben ser esos actos? Obediencia a las Escrituras. Pare de contar. Una vez más caemos en lo mismo. La evidencia de que tu fe en Dios es viva, es real, está creciendo, es que le obedeces más al Señor, su palabra. Esa, damas y caballeros, es la evidencia de que nuestra fe está creciendo. De hecho, Santiago, escritor de la Epístola Universal, dice que cuando uno cree en Dios solamente y no tiene obras, pues los demonios también creen en Dios y tiemblan, pero no hacen nada más. ¿Eso qué significa, pastor? Eso significa que la persona que cree en Dios, pero no quiere comprometerse con las Escrituras, no quiere obedecer la palabra del Señor, la fe de esa persona es una fe de demonios, así como lo oyes. Porque los demonios creen que Dios es real y tiemblan del miedo, les da miedo, pero no hacen nada más. Por lo tanto, si tú crees en Dios, pero no haces nada para agradar a Dios, para obedecer a Dios, tu fe es igual que la fe de los demonios. Tú tienes una fe de demonios. De hecho, mira, te voy a poner varios ejemplos. En este momento hay dos jóvenes en la discoteca, bailando, bebiendo
y proponiéndose cosas indebidas. Esos jóvenes que están en este momento en la discoteca creen en Dios, pero su fe es tan pequeña que no les alcanza para obedecer a Dios, para comprometerse con Dios. Por lo tanto, su fe es una fe de demonios, una fe que les ayuda a creer que Dios es real, pero no más. Esa fe no les alcanza para comprometerse con la palabra, para crecer en el temor de Dios. No les alcanza esa fe que tienen, porque esa fe que ellos tienen se estancó, se quedó pequeñita como un grano de mostaza, no creció nunca. Justo en este instante hay un señor bebiendo en la cantina de la esquina, y ese señor cree en Dios, cree mucho en Dios, pero la fe que tiene ese señor no le alcanza para obedecer lo que está escrito en la Biblia. No le alcanza. Solo cree en Dios y no más, pero no se compromete con el Creador. Por lo tanto, la fe que tiene ese señor que está bebiendo en la cantina es una fe de demonios, una fe que cree en Dios, pero no más, no hace nada más. Y justo en este mismo momento hay un hombre cometiendo adulterio, siendo infiel a su esposa. Y ese hombre cree en Dios, pero la fe que tiene es tan pequeña que no le alcanza para obedecer las escrituras. Por lo tanto, ese hombre que está cometiendo adulterio en este mismo momento tiene una fe de demonios, una fe que le lleva a creer en un ser supremo, en Dios, pero no más. No se compromete con nada de lo que tiene que ver con Dios. Así es la fe de muchos, una fe de demonios, una fe estancada, una fe que se quedó pequeñita como un grano de mostaza y nunca creció. Por eso, damas y caballeros, nuestra fe debe crecer. Escúchalo bien, nuestra fe tiene que crecer. Así es la fe. Escúchalo, así es la fe. La fe comienza como un grano de mostaza, pero luego se siembra y crece hasta ser la mayor de las hortalizas, incluso hasta convertirse en un árbol frondoso que tiene muchas ramas en las cuales las aves del cielo vienen a hacer nidos. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa que las aves del cielo vienen a hacer nidos en las ramas de aquel grano de mostaza que creció como un árbol? Cuénteme, pastor, ¿eso qué quiere decir? Escúchalo bien. Eso significa que cuando tú has crecido en la fe, cuando tú te has comprometido con la palabra, cuando tú le has rendido tu vida al Señor, tu vida es transformada. Pasó de ser un grano de mostaza a convertirse en un árbol que ahora tiene ramas y da sombra, tanto que otras personas, escucha bien, las aves representan a otras personas. Otras personas van a venir a refugiarse en la sombra que tú das. Y te lo explico cómo. De pronto alguien se acerca a ti y te dice: mira, yo quiero que tú ores por mí, porque yo siento que Dios te escucha a ti de una manera especial. Tal vez otra persona viene delante de ti y te dice: yo quiero que tú me des un consejo, porque veo que tú eres una persona madura, confiable. Incluso alguien más se puede acercar a ti y te va a decir: mira, yo quiero tener lo que tú tienes. Veo que tú tienes paz, veo que tienes gozo, veo que tienes seguridad. Yo quiero tener eso que tú tienes. ¿Lo notas? Cuando tu fe crece hasta pasar de ser un grano de mostaza a convertirse en un árbol grande, hay personas a tu alrededor que se van a acercar a ti para refugiarse en la sombra que tú les das, para pedir, buscar un consejo de ti, una oración de ti, que tú les enseñes cómo lograste la paz, el gozo, la seguridad que hay en tu corazón. ¿Lo notas? Eso significa, así es el reino de Dios.
Una persona viene con una fe muy pequeña, pero esa fe tiene que crecer hasta él convertirse en alguien que mañana va a servir a los demás, le va a servir a Cristo, va a predicar la palabra de Dios, va a orar por otros, va a refugiar a otros bajo la sombra que está dando. Así es la fe, damas y caballeros. Así es la fe. Tiene que crecer. Te lo recuerdo una vez más. Si nuestra fe no crece, nos vamos a estancar. Si nos estancamos, nos vamos a aburrir. Y si nos aburrimos, probablemente nos vamos a apartar, nos vamos a descarriar, nos vamos a ir. Por eso nuestra fe tiene que crecer. Termino con esto. Una mujer se acercó a un hombre y le preguntó: Señor, ¿usted cree en Dios? El hombre mira a aquella mujer y le dice: sí, yo creo mucho en Dios. Entonces la mujer abre la Biblia y le dice: Señor, ¿y usted le cree a Dios? El hombre, mirando a la mujer, sonríe y le dice: yo creo en Dios a mi manera. Yo no creo en la Biblia. Damas y caballeros, es importante creer en Dios, pero es más importante creerle a Dios. No hay muchas maneras de creer en Dios. Hay una sola manera de creer en el Señor. Bueno, si es Jesucristo, el Dios en el que tú y yo creemos. Porque si tú crees en otros dioses, entre comillas, dioses falsos, como Buda, como Ramta, como Alá, pues ahí no hay nada que hacer. Vive como quieres. Pero si es Jesucristo, el Dios en el que tú crees, hay una sola manera de creer en Él. Como dice la Escritura, como dice la palabra. La palabra alimentará tu fe para que crezca. Y tu fe te ayudará a obedecer la palabra de Dios. Así es la fe. Esto ha sido todo por hoy. Espero que seas bendecido con esta reflexión, con esta palabra. Quiero pedirte que oremos al Señor. Padre eterno, te damos muchas gracias en esta hora, bendito Dios. Señor, gracias por esta palabra. Gracias por edificar hoy nuestra vida de una manera especial. Hoy aprendemos a través de la Escritura, Señor, que nuestra fe puede ser como un grano de mostaza, pero el grano de mostaza se siembra y crece hasta ser la mayor de las hortalizas y se hace árbol frondoso en el cual las aves del cielo vienen a hacer nido en sus ramas. Y yo entiendo a través de esta parábola, Señor, que así tiene que ser nuestra vida, así tiene que ser nuestra fe. Puede comenzar siendo como un grano de mostaza, pero no se debe quedar así. Debe crecer hasta convertirse en un árbol grande que da mucho fruto, Señor, y beneficia a otros. Así tiene que ser nuestra fe. Y Padre amado, para que nuestra fe crezca, es necesario alimentarla con la palabra de Dios. La palabra de Dios alimenta nuestra fe y nuestra fe nos ayuda a obedecer la palabra del Señor. Así funciona, Señor amado, y ayúdanoslo a entender en el nombre glorioso de Jesús. Ayúdanos a entender, Señor, que las personas que reciben muchos milagros no son las que tienen más fe, porque a la verdad un milagro lo recibe cualquier persona. Señor, mucha gente ha venido a una iglesia a pedir un milagro y lo reciben y luego se van y viven desordenadamente, porque un milagro lo recibe cualquiera. Y un milagro no es la señal, no es la evidencia de que nuestra fe está creciendo. Señor amado, la evidencia de que realmente nuestra fe está creciendo es que nuestra obediencia es más grande. Es que hoy obedecemos más a nuestro Creador. A mayor fe, mayor obediencia. Y yo te ruego, Padre, que nos ayudes hoy a entender esta verdad. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Señor, porque tu palabra nos revela, nos edifica, nos enseña y hoy nos ha
ha enseñado que así es la fe, tiene que crecer. Bendigo a todas las personas, Señor, de esta congregación. Bendigo a todas las personas que nos siguen viendo por Facebook, por YouTube, Señor. Y Dios mío santo, te pido, Padre, que esta palabra no vuelva vacía, sino que produzca, Señor, y sea perfeccionada para lo que tú la envías a nuestros corazones hoy. En el nombre de Cristo Jesús te doy muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Eso ha sido todo por hoy. Que el Señor te bendiga y con la ayuda del Señor nos vemos el próximo sábado. Hasta pronto.